Tiene que ver con la masacre en el pabellón séptimo de la cárcel de Devoto del año 1978. Pasaron más de 40 años, ¿no? Y uno dice, ¿qué pasó en 40 años que no se pudo investigar este tema? Que, si mal no tengo entendido, ahora vamos a asesorarnos. Es una de las masacres más grandes de la historia del servicio penitenciario, digamos. Estamos hablando de la cárcel de Devoto. Para entenderlo, estamos hablando con una comunicación con una de las abogadas querellantes. Ella es Claudia Cesaroni. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Fernando Amato, Demián Verduga te saludan. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. ¿Nos contás cómo es empezamos por el principio, ¿nos contás cómo es la historia y por qué se tardó 45 años en empezar este juicio? Claro. Bueno, la historia sucedió, como decías vos, en la cárcel de Devoto, en plena dictadura, ¿no? Hay que recordar, 14 de marzo del 78, en un año muy especial, porque era un año en el que todavía la acción represiva de la dictadura era muy brutal, muy feroz, y al mismo tiempo, en un mes y pico se jugaba el Mundial. Claro. Todos los ojos del mundo estaban puestos en Argentina, y el gobierno militar justamente intentaba mostrar una imagen de que había paz y tranquilidad en nuestro país. Sí. Que al año siguiente, vos creo que te acordás, yo me acuerdo, porque me acuerdo, yo tenía 15 años en ese momento. Claro. Al año siguiente fue el Mundial Juvenil. Sí, claro. y coincidió con la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También. Y toda la campaña de José María Muñoz, claro, el relator que los argentinos somos derechos humanos, sí, y mostrarle al mundo que todo acá funcionaba bien. Sí, recordémosle también para los más jóvenes, digamos. Claro. Barrios enteros, villas miserias de la capital federal fueron trasladadas a la provincia de Buenos Aires para que no se vea la pobreza. Yo siempre recuerdo el Club Defensa y Justicia de Florencio Varela, era gente que era de la hinchada excursionista, que los sacaron de Belgrano y los mandaron a Florencio Varela. Eso no lo sabía, yo soy quilmeña, así que son mis vecinos los muchachos de defensa. Claro. No lo sabía. Bueno, a ver si gente que algo. Claro, limpiaron todas las zonas cercanas, las villas de Belgrano. Claro, toda la zona cercana a la cancha de River, obviamente, claro, ahí se jugaban los partidos. Exacto. Bueno, entonces, volvemos al 78, en un pabellón de presos llamados comunes, y esto explica un poco tu pregunta de por qué no se investigó hasta ahora, porque eran presos comunes, la escoria de la sociedad. La noche del 13 de marzo hubo un pequeño conflicto, digamos, el celador vino a ordenar de malos modos que se apague la televisión, los presos estaban viendo una película en el mundo del espectáculo, que era una cosa muy conocida en ese momento, los lunes a la noche, películas, y un pabellón sobrepoblado de unas 160 personas con capacidad para 70, un pabellón, Fernando, que hoy sigue existiendo con población en la cárcel de Devoto. ¿No? Un pabellón que se sigue usando. Sí. Un pequeño conflicto verbal, entonces ese celador lo comunica a sus superiores, y los superiores van a buscar a este preso, José Martolosa, que se llamaba, a la madrugada para llevárselo con el argumento de labrarle una sanción. Imagínate, a las 3 de la mañana sacar a un preso de un pabellón significaba reventarlo a palazos, en el mejor de los casos, si no podía significar hasta su muerte. Claro. Este preso se niega a salir, o sea, una segunda desobediencia, y entonces a la mañana ingresa una requisa brutal, digamos, del doble del personal habitual, para llevárselo, y los presos intentan una defensa de su compañero y de sí mismos, porque la golpiza era indeterminada, o sea, entraron reventando a palos a todo el mundo. Entonces corren a la requisa, no toman rehenes, no lastiman a nadie, simplemente ponen camas en el medio del pabellón. Sí. La verdad que visto desde ahora me parece increíble, pero todos los testimonios cuentan exactamente lo mismo, porque también es un gesto de valentía, ¿no? Digamos, en el mismo momento, en una pasarela que había ahí como un entrepiso en el pabellón, empiezan los disparos de granada, empiezan a tirar granadas de gases lacrimógenos. Sí, por eso en ese momento se llamó el motín de los colchones, ¿no? Exactamente, porque con esas granadas de gases lacrimógenos, más los calentadores que estaban en el pabellón, se prenden fuego, los colchones son de goma espuma, una cosa que entra en combustión, un material que entra en combustión y provoca ese humo negro que es como una... Los sobrevivientes lo describen como una baba negra que impide respirar porque te cierra la garganta. Bueno, y entonces en unos
cuestión de menos de una hora se produjo la muerte de un total de 75 presos comunes. Yo siempre esto lo digo como entrecomillado, porque ninguna vida es común o no común, pero así se los llamaba, presos comunes, para distinguirlos de los presos políticos. Claro. No solo eso, sino que cuando algunos sobrevivientes logran salir del pabellón, por supuesto que el servicio penitenciario no intenta apagar ese fuego de ninguna manera, ni con agua, ni con nada, ni con matafuego, ni con nada, los deja morirse ahí, y cuando algunos sobrevivientes logran salir finalmente en una doble hilera de penitenciarios durante 3 pisos, porque ese pabellón estaba en un 3er piso, hasta las celdas de castigo los van trasladando, reventándolos a golpes. Sí. Todo esto está contado, o sea, yo no descubrí nada, sino que estaba en la causa original del mismo año 78, contados por los presos ante el servicio penitenciario. Bastante valientes los presos. Totalmente, y cuando uno lee las actas, vos te das cuenta que hay cosas que dicen que uno no puede saber si todo lo que se dice ahí es exactamente lo que pasó, pero sí. Lo que dicen con enorme valentía, no hay duda de que es verdad, porque se lo están diciendo frente al propio servicio penitenciario. Claro. Nos dispararon, nos reventaron a golpes, no nos dejaron, no apagaron el fuego, etc. ¿Qué saldo tuvo eso? 65 personas muertas y 88 torturadas, digamos, los sobrevivientes. Eso se archivó en el año 79, se archivó con una especie de argumentación judicial de teoría de los 2 demonios, que decía algo así como: tenemos una versión de los presos, tenemos una versión de los penitenciarios, no sabemos cuál es cierta. Plena dictadura. Claro. Y bueno, en el año 2011 hay un libro que escribió un gran criminólogo argentino, Elias Neumann, en los años 80, que se llamaba Crónica de Muertes Silenciadas, que contó este caso. Lamentablemente pasó desapercibido para el Poder Judicial, porque a nadie se le ocurrió reactivar esta causa, ni a los fiscales, ni a nadie, estaba archivada. Y bueno, en 2011, un poco casualmente, bueno, un poco casualmente no, sino porque era un tema que yo me daba vueltas en la cabeza en los sucesivos lugares en que estoy trabajando, en la Secretaría de Derechos Humanos, en la Procuración Penitenciaria, me encontré con un sobreviviente, Hugo Cardoso, y bueno, le planteé si él se animaba a que intentáramos reabrir esa causa. Y bueno, así lo hicimos, empezamos en 2011, primero la logramos desarchivar, y luego nos presentamos a la Justicia Federal a plantear que era un delito de lesa humanidad, porque... Ese fue el gran cambio, ¿no? Claro, porque si no se entendía como un delito de lesa humanidad, lo que hubiera sucedido estaba prescripto. Claro. Claro. Esa fue una batalla jurídica que dimos, porque en primer lugar se nos dijo... El juzgado que lo presentamos fue el del doctor Rafecas, porque era ese juzgado que se ocupa de todos los hechos de lesa humanidad dependientes del primer cuerpo de ejército de la capital federal. Rafecas nos respondió en consonancia con el dictamen del entonces fiscal Delgado, y nos nombró porque son 2 de las personas más prestigiosas, ¿no?, de la justicia federal. Aún así, y lo hemos discutido jurídicamente con ellos en su momento, entendieron que no era un delito de lesa humanidad, sino en todo caso una grave violación de derechos humanos que no había prescrito, pero que no la tenía que juzgar la justicia federal, sino que tenía que volver al juzgado de instrucción donde estaba archivada. Apelamos esa decisión y bueno, hace 10 años, en agosto de 2014, la Justicia Federal nos dio la razón. Igual que tremendo, 10 años pasaron para ese inicio. 10 años para llegar a juicio. Y tremendo. Un caso de 45 años. Exacto. Sobre todo porque se han ido muriendo lamentablemente varios sobrevivientes, e incluso uno de los imputados que llegaba a juicio también. Porque hay 3 imputados, ¿no? 3, sí, hay 3 porque son los que están vivos, me imagino. Sí, y porque, viste, también la justicia investiga de una manera, nosotros hemos planteado, digo nosotras porque por supuesto esto no lo hago yo sola, hay un equipo jurídico, en las audiencias me acompaña la abogada Natalia Alessandro, pero somos varios abogados y abogadas que venimos batallando en esto, junto con sobrevivientes y familiares. Nosotros hemos pedido N veces, por ejemplo, que se cite a prestar declaración indagatoria al juez que entonces recibió la causa, a su secretario que se jubiló como juez de cámara, o sea, es un señor
se llama Enrique Guanciroli, el juez se llamaba Guillermo Rivarola, que es el mismo juez de la masacre de los curas palotinos, que vos por supuesto conoces, Sí. digamos, el mismo juez que se ofendió porque el periodista Eduardo Kimmel lo criticó Sí. por cómo había intervenido en la masacre de los curas palotinos, lo denunció, y ese es el caso que llegó a la Comisión Interamericana y por el cual Cristina en su momento derogó el delito de calumnias e injurias. Claro. ¿Te acordás? O sea, El famoso caso Kimmel. Exactamente, Kimmel era, digamos, el autor de un libro sobre la masacre de los curas palotinos. Sí. Que yo estaba esperando que Rivarola si me querellara, porque yo escribí un libro que se llama Masacre de Pabellón Séptimo, de que también lo cuestiona, pero se ve que se aprendió que no hay que querellar que no iba a ningún lado. Bueno, entonces, y no lo conseguimos, la verdad que no conseguimos que se lo llame siquiera a prestar declaración indagatoria, ni a Rivarola ni a Guanciroli. ¿Y qué se espera? Muy difícil avanzar. Claro, ¿qué se espera del juicio oral? ¿Cuál es el pedido de condena para los tres imputados? Mirá, nosotros, la fiscalía es la del doctor Abel Córdoba, que acompaña por supuesto el que planteo, también está la Secretaría de Derechos Humanos y nosotros estamos en la querella unificada con la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Sí. Nosotros los acusamos, todas las querellas y el Ministerio Público Fiscal, de torturas seguidas de muerte. Sí. Yo quiero comentar algo que por ahí algunos saben, pero siempre que cuando se juzgan los hechos del pasado, se juzgan con el Código Penal vigente en el momento de los hechos. Claro, está bien. No con el de ahora. Claro. ¿Sí? Y eso está bien, porque no se puede aplicar retroactivamente una ley más dura, Claro. ¿no? Claro. Entonces, ahora ese delito tiene pena de prisión perpetua, la tortura seguida de muerte. En ese momento tiene una pena máxima de 25 años. Que en este caso uno podría decir, uy, es poco. No, a mí, al contrario, a mí me parece que está muy, digamos, que es una pena razonable y Sí. nosotros vamos a pedir, obviamente, el máximo de esta pena. También hay que saber que son personas muy grandes. Te iba a decir eso, claro. Claro. Más de 70 seguramente. Dos de ellos tienen 92 años. Están en juicio con 92 años, el otro tiene, el más joven, tiene 71, 72. Yo te digo, para nosotros, mira, ayer, que fue la primera audiencia, cuando se lee, digamos, lo que se llama el requerimiento de elevación a juicio, que es, digamos, ¿por qué vos pedís que estas personas vayan a juicio? De resumidas cuentas. Sí. Y nosotros leímos, como abogadas querellantes, leímos nuestro requerimiento. Y en el momento, la verdad que yo en un momento me quebré, casi me voy a llorar, de leer simplemente los nombres de las víctimas. Claro, que habían estado silenciadas tanto tiempo. Exactamente, porque es la primera vez que esos nombres Claro. se dicen en sede judicial. Sí. Y yo te digo, eso ya es parte de la reparación para sus familias, para quienes estaban ahí, para los sobrevivientes. Entonces, bueno, por supuesto que vamos a ir por las condenas, pero ya que se hable de este caso, que ya no se lo llame motín, que todos sepamos que fue una masacre, que se cuenten las historias, Sí. que se entienda por qué el indio escribió una canción que se llama Pabellón Séptimo, que todo el mundo escucha Sí. y por ahí nunca habían pensado a qué se refería. Bueno, está contando esta masacre en esa Sí, canción. bueno, esa es la parte un poco cholula que igual me interesa, que es Pero es súper importante. la conexión del Indio Solari con este Totalmente. tema, ¿no? Estaba Luis María, que era un Luis amigo María de él. Canosa, Claro, que era el un indio amigo de escribe, él. exactamente, el indio Toxitaxi escribe y después... dos canciones, exactamente, Sí. dos canciones, Toxitaxi y Pabellón Séptimo. Pabellón Séptimo, el título completo es Pabellón Séptimo, Relato de Horacio. Sí, Ese Horacio, no era amigo del indio, se llamaba Horacio Santantonín. sí. Nosotras somos abogadas de su hija, Carolina. Ayer era muy emocionante porque estaba Carolina y Sí. la nieta de Horacio, o sea, la hija de Carolina de 14 años, asistiendo al juicio. Lamentablemente Horacio falleció luego de la masacre, pero ese testimonio es el testimonio que toma Elías Neumann para ese libro que yo te conté, porque ese Horacio era cliente de Elías Neumann, Claro. ¿entendés? Sí, sí, sí. Entonces, todo va, y la canción menciona a un Pablo Menta, era el compañero de causa de Horacio, y sí muere en la masacre. Por eso la canción, si la escuchan con atención, en un momento menciona a Pablo. No te voy a olvidar, una frase que en este momento no recuerdo exacta, pero Sí, esto, sí, no sí. te voy a olvidar, Pablo, el compañero de causa. Y Toxitaxi refiere a Luis María Canosa, que sí era amigo del indio, porque fueron detenidos por la división toxicomanía, por eso es Toxitaxi, ¿no? Sí. Un taxi y los detiene la división toxicomanía. Sí. Nosotros
forma parte del equipo jurídico Javier Canosa, que es abogado y es el hijo de Luis María Canosa. Mira, que era un conocido del Indio de La Plata, ¿no? Exacto, era un músico, claro, aparentemente muy, digamos, muy promisorio, era muy joven cuando lo asesinan. Sí. Había integrado con Federico Moura una agrupación, un grupo musical que se llamaba Dulce Membrillo, en La Plata, sí, los albores, digamos, de esa movida rockera en La Plata. Y sí, en ese contexto era conocido y amigo de Linda Solari. ¿Hasta cuándo duraría el juicio? No sabemos, la verdad que hay muchas personas para declarar. Nosotros nos preparamos con mucho tiempo y tenemos que insisto, que se hable no solo del pasado, sino también del presente. Por eso también pedimos que se cita desde el juez Zaffaroni hasta integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria, porque para nosotros es muy importante que hablando de este caso del pasado también se denuncie o se diga lo que no puede suceder en el presente, ¿no? Claro. Prácticas violatorias de derechos humanos que aún suceden en el presente en las cárceles, y nos parece que, siendo que es la primera vez que se juzga el Servicio Penitenciario Federal como tal en un juicio de lesa humanidad, y el juicio en el que se va a hablar de la masacre carcelaria más brutal de la Argentina, y el hecho masivo, digamos, de muertes también más grande, digamos, de la dictadura, porque son en un solo hecho 65 personas. Entonces, solo no ha tenido trascendencia, y yo quiero ser, digamos, muy honesta y muy clara en esto, solo porque eran presos comunes. Imagínate si se hubieran matado de una sola vez a 65 presos políticos en una cárcel. No sé las dimensiones, pero me hace acordar un poquito a la historia, no sé si estabas vos también ahí, que la de Rajendorfer, la del túnel de los huesos. Pero por supuesto, porque yo te dije antes, todo está muy... Son tantas aristas que tiene este caso que a veces no me alcanza en una entrevista, y yo te agradezco el tiempo. Pero viste que yo te dije, yo me encontré con un sobreviviente un poco casualmente. Bueno, en realidad fue porque ambos... Sí, en realidad porque ambos vimos esa película, El túnel de los huesos, de Nacho Garacino. Y yo le escribía, era un tema que a mí me daba vueltas en la cabeza esta masacre. Y entonces le escribí a Nacho, que no lo conocía, le escribí por Facebook, y le dije, che, ¿vos conocés algún sobreviviente? Claro. Porque al final, para los que no la vieron, al final de la película, que habla de una fuga que sucedió en la cárcel de Devoto y que Patán Rajendorfer contó en una nota en página 30 hace muchos años, en un reportaje, Nacho me dice, al final de la película dice, estos huesos que por los que pasaron encima las personas que se fugaron, podrían ser de las víctimas del motín de los colchones. Yo veo eso y le pregunto si conoce algún sobreviviente, me dice que no, pero que si aparece alguien me va a avisar. Y Hugo ve la misma película y le pregunta lo mismo. Claro. Entonces Nacho hace ese link, nos contacta, y bueno, ahí yo me contacto con Hugo en septiembre de 2011 y le propongo, empezar este camino, ¿no? ¿Y eran al final los del túnel de los huesos? Nunca, mira, otra de las medidas, nosotros hemos logrado que hacer, digamos, inspecciones mediante georradar. No son definitorias, entonces hemos pedido la participación del cuerpo del equipo argentino de antropología forense, porque la causa sigue en el juzgado de Raspeta. O sea, este es lo que se llama una elevación parcial. ¿Entendés? La causa se sigue investigando. Entonces hemos pedido la participación del equipo argentino de antropología forense. Se ha planteado, todavía no se ha hecho. Todo es muy lento. Qué historia increíble, pero por todas las aristas, totalmente. De la dictadura, de los motines, de los presos, de la fuga del Gordo Valor. No, y te digo, es para hablar horas, porque por ejemplo, el otro día me enteré, alguien me contó, en este momento se está dando una obra que yo aprovecho, si me permitís, para invitar a que vayan a verla, se llama Nogoyá, un equipo de teatro que está a 4 cuadras de la cárcel de Devoto, Teatro Carnero, tomaron el libro que yo escribí, más todo lo que circula de Pabellón Séptimo, y hacen una obra que se llama Nogoyá, porque Nogoyá es una de las calles que rodea la cárcel de Devoto, que es impresionante porque ellos cuentan lo que sucedió en un espacio pequeño de una sala de teatro barrial, muy tremendo, así que recomiendo, busquen en las redes, está Nogoyá. Y el otro día, que fue una función especial,
a sala llena en el teatro, en el Club La Madrid, que vos que sos futbolero, Sí, el club, sí, el claro, Lama, conozco. se llaman Los Carceleros. Claro, el que está al lado de la cárcel. Exactamente, así que hicimos una función ahí, impresionante, en la Sí. sala de usos múltiples. Sí. Y se me acercan unas pibas y me dicen, este caso se conoce también en el mundo canábico. Y digo, ¿qué? Claro, ¿pero por qué? Porque si vos buscás, nosotros hemos publicado las tapas del diario Crónica al día siguiente, los días subsiguientes, Sí. tuvo impacto mediático. Sí. Pero, por ejemplo, Crónica pone, era un pabellón de drogadictos. Y es tremendo eso, porque era como decir, viste, la última escoria, los Sí, faloperos, que sí. no están todos locos y se prenden fuego. Quienes estudiamos Derecho, yo tengo 62 años, estudié la dictadura, estudiábamos el fallo Colavini, y Colavini fue una de las víctimas. Ah, mira. Porque Ariel Colavini fue una de las personas muertas en la masacre, y su caso lleva un nombre, porque es un caso conocido, porque es cuando la Corte Suprema de la dictadura dice que la tenencia de estupefacientes para consumo personal tiene que ser penada. Esa decisión judicial después cambió en democracia y es el famoso fallo Basterrica, Claro. Basterrica el músico, que da vuelta ese caso. O sea que hay un montón de aristas en este caso que son de verdad para profundizar y para verlo de muchos lados. Claudia Cesaroni, gracias por contarnos esta historia. Y si te quedás un rato, pues nos vamos a ir con Pabellón Séptimo, así lo escuchamos un poco al indio. Te agradecemos.